La crisis satánica de finales de los 90 y principios de siglo, qué agradable época. Hoy en día todo es ofensivo o homofóbico, pero en cambio a finales de la década de los 90, todo era considerado satánico por la prensa, religiones, y por supuesto por nuestras preocupadas madres, empezando por los juguetes de la época, como los Furbies, Trolls, o Tamagotchis. Pero sin embargo la peor parte se la llevaban los animes tales como Dragon Ball Z, o Pokémon. Si viviste esta maravillosa época, prepárate para abordar el tren de la nostalgia, al recordar las 5 cosas que fueron consideradas satánicas en los 90. Abrimos este top pisando fuerte, con Spider-Man, sí señores, el mismo hombre araña con el que hoy en día Disney hace una serie nueva cada 6 meses, era considerado satánico el siglo pasado. ¿Pero por qué? Muy simple, cuando Spider-Man lanza telarañas hace este gesto con la mano, bien pues muchos religiosos de la época afirmaban que esto era un gesto satánico, que simbolizaba los cuernos de Satanás. Como anécdota personal recuerdo que en mi país Costa Rica un padre rompió unas cartas de Spider-Man afirmando que eran del diablo, todo esto en televisión nacional. Apareciendo en el cuarto puesto está el único juguete con el que experimenté una entre comillas situación paranormal que les contaré más adelante. Los Furbies, de este objeto eran muchas las cosas que se decían, que era la forma de un demonio hecho juguete, que cada cierto tiempo decía palabras obscenas, y la más conocida que todos los Furbies estaban poseídos. Bien, y precisamente por esta razón me lo regaló mi prima mayor que ya estaba en la secundaria, porque decía que aunque lo dejara encerrado el Furby siempre se le aparecía en un lugar diferente. Esto no hizo más que acrecentar mis ganas por tener uno. Días después mi prima me regaló su Furby, al principio todo normal hasta que una noche de la nada empezó a hablar y alumbrarle los ojos. Simplemente pensé que se encendió por error, así que le quité las baterías. Y entonces pasó. El Furby empezó a hablar sin baterías, de inmediato me fui corriendo a la cama de mi madre, le conté lo que pasaba, y ella de inmediato tomó el Furby y lo arrojó al basurero. El tercer lugar se lo lleva Dragon Ball Z, sin dudas el anime más popular de los años 90, y quizás también de la historia. Era duramente criticado por la religión y la prensa, por supuesto, argumentando que era satánico, y que la serie volvía violentos a los niños. Recuerdo muy bien que cuando era niño decían en mi barrio que Kamehameha significaba Diablo ven a mí. También, en varias escuelas se hicieron circulares a los padres, para que les prohibieran a sus hijos ver Dragon Ball Z. Y nunca se me va a olvidar, que un periódico de mi país llamado La Extra sacó una nota descifrando el supuesto significado de los nombres de Dragon Ball Z. Por ejemplo el de Vegeta, recuerdo que según ellos significaba, el príncipe del infierno. Es curioso porque este segundo lugar fue mucho más satanizado que el primero, pero ya explicaré más adelante por qué decidí el primer puesto. Sin más rodeos, el segundo puesto se lo lleva Pokémon. ¿Cómo es posible? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mira, hermanos, el cabro, ¿cómo se dice? Cabrito. Los 2 cuernos. El lobo, que representa el diablo, destroza, mata, roba. La espada que traspasa. Satanismo, conjuro satánico, de rodillas, una pierna hacia atrás, la espada para adelante, conjuros del diablo. Maestro de Pokémon. Al igual que Kamehameha, en mi escuela se decía que Pikachu significaba Diablo ven a mí. No sé, a lo mejor era que en mi escuela todos eran súper radicales. También se decían que cada uno de los 150 Pokémon estaban inspirados en demonios. Todo esto se derivó de un pastor brasileño, que decía haber ido a Japón a traer cartas de Pokémon para revelar la supuesta verdad. Obviamente él se inventó las traducciones diabólicas de dichas cartas para provocar polémica. Sin embargo, esto causó pánico en los padres porque Pokémon era lo más popular en esos años, y todos los niños tenían cartas de Pokémon. Esto se convirtió en noticia de la cual muchos noticieros de la época se hicieron eco y derivó en la masiva satanización de Pokémon.
o mastar, maliciarte, cortar tus brazos y draquinir es, ¿cómo se dice? Hacerte en pedazos, escuartizarte por completo. Esas son las tarjetas del Pokémon. Tus hijos no son solamente están bajo influencia del demonio, ellos están endemoniados. Un día de eso ellos van a tomar un cuchillo y te van a matar dormido y dormida. Y no vas a amanecer nunca si no sacas esas tarjetas de tu casa. Mire para acá, hermanos. Otras tarjetas rápidamente. Mira para acá, hermanos. El Dios del engaño y de la mentira, del hipnotismo. ¿Lo ves? El hipnotismo. Aquí está, mira. Pokémon Monster. Eso ya son de aquí, de los Estados Unidos. Hipnotismo. Relación sexual, si usted la pone de cabeza para abajo, con todo el respeto a usted y a su familia, está el pene del hombre injertado adentro del miembro íntimo de la mujer. Sobre las colinas en un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. 1, 2, 3, 4. ¡Gato! Teletubbies. ¿Y quiénes otros podían estar en el primer lugar si no los Teletubbies, la serie infantil más extraña, perturbadora y sin sentido que he visto jamás? Incluso ahora de grande la veo y me sigue pareciendo extremadamente bizarra. Pero a pesar de eso era muy popular en los 90, los peluches y pijamas de los Teletubbies eran muy usuales en esos días. Y como todas las anteriores también corría una historia urbana, que decía que un niño tratando de imitar a los Teletubbies cogió un cuchillo y se apuñaló el estómago en forma de cuadrado para intentar irse al mundo de los Teletubbies. Pero bueno, tal vez se están preguntando por qué puse a los Teletubbies en el primer lugar cuando admití que el segundo puesto, o sea Pokémon, fue mucho más satanizado. Bien, la respuesta es bastante simple. Los Teletubbies, además de ser duramente acusados de ser satánicos, también fueron acusados de muchas otras cosas. Por ejemplo, decían que Tinky Winky incitaba a los niños a la homosexualidad que por cierto era un tema tabú para aquellos días. O como que la extraña forma de hablar de Lala y To pondrían en peligro el aprendizaje lingüístico de los niños. En fin, así como estas, muchas más historias se contaban acerca de los programas y juguetes de los años 90. Todo esto sumado a la incredulidad de la gente, y al casi nulo de acceso a internet de esos días para comprobar si la información que veía o escuchaba era cierta, derivó en un final de siglo XX cargado de, entre comillas, satanismo.